Bueno, buenas noches, estimadas aprendices. Nos encontramos el día de hoy, 13 de noviembre, 7 y 6 de la noche, con los aprendices del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario de la ficha 283-4757. Esta sesión en línea corresponde al componente de bilingüismo y se denomina Flowchart About a Job or Academic Context. La agenda que vamos a tener para el día de hoy, bueno, les voy a explicar las actividades que se van a desarrollar, luego les muestro la ruta por la plataforma, vamos a ver un video y a realizar una corta actividad sobre ese video. Luego, una explicación, what is a flowchart and its elements, examples of flowchart, and a video, elements in a flowchart. Luego les doy algunas indicaciones sobre o recomendaciones para el desarrollo de la evidencia, despejamos las dudas y finalmente les comparto el listado de asistencia. So, we are going to start. Bueno, esta evidencia se denomina Flowchart About a Job or Academic Context. ¿Qué es un flowchart? Un diagrama de flujo. Entonces, para que por favor nos vayamos relacionando con esta palabra, con este concepto de flowchart. Esta es una evidencia de producto y la principal habilidad que van a desarrollar acá es la habilidad de writing, es decir, la habilidad de escritura. La evidencia inicia el próximo 15, es decir, el día viernes, y tiene fecha de finalización para el 21 de noviembre. La evidencia aún no está disponible en la plataforma, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es el 15, es decir, el viernes. Entonces, hasta ese día la van a tener allí visible. Sin embargo, la sesión la desarrollamos hoy 13, con el propósito de que ustedes tengan tal vez un poco más de días para poder desarrollar la actividad. Esta evidencia es de carácter individual y deben presentar un documento en formato PDF que contenga el link de la página donde desarrollaron el diagrama de flujo. Bueno, chicos, entonces, ¿de qué van a desarrollar el diagrama de flujo? La idea es que ustedes, por medio de este esquema, de este flowchart, presenten un proceso de su quehacer laboral o que esté relacionado con su programa de formación. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarle a Lina. Lina, ¿tú laboras actualmente? Sí, profe. ¿En qué laboras, Lina? Soy asesora por parte de Bancolombia. Bueno, entonces, en ese caso, tú tienes, digamos, las dos opciones. Puedes desarrollar el flowchart sobre tu quehacer laboral, sobre lo que haces o sobre un proceso que se desarrolla allí en Bancolombia, o puedes enfocarte en un proceso del programa de desarrollo publicitario. Ok, entonces para que por favor les quede claro. En el caso de Jamie, por ejemplo, ¿qué tipo de proceso desarrollas acá en el programa de formación o que esté relacionado con el proyecto formativo? ¿Me podrías, por favor, dar un ejemplo de algún proceso o bueno, no sé? Profesora, pues a nivel como del desarrollo publicitario, o sea, lo que está orientado es un spa en la ciudad de Ibagué, un spa pequeño, donde pues se ofrecen los servicios de belleza estética y relajación. ¿Eso es? Ah, ok. Ese es tu quehacer laboral, ¿sí? Sí, señora. Ok, entonces tú también puedes decidir si vas a desarrollar tu flowchart sobre algún proceso que desarrolles allí en tu trabajo en el spa o sobre algún proceso que realices en el programa de formación. Ahora, en el caso de Faneira, ¿tú laboras actualmente?
¿Te gustaría, por ejemplo, hacer el proceso sobre tu trabajo? Sí, señora, yo actual estoy laborando, pero yo hago muchas cosas. La verdad, mira, yo trabajo para Colgate, soy supervisora de niñas, asesoras de venta, todo el Sí. tema de mercado, publicidad, puntos de venta, cómo está relacionado pues las ventas en las grandes superficies como Éxito, Dollar City, con subsidios, Surtimax. Entonces hago muchas cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde no sé más o menos en qué enfocarme y hace parte de lo que yo pues estoy estudiando. Ok, digamos que en ese caso tú podrías relacionar lo que desarrollas en el proyecto formativo, en el programa de formación, con tu trabajo. Es decir, tú decides si te enfocas básicamente en un proceso de tu trabajo o si lo haces con algo relacionado al programa de formación. Es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo que está relacionado con el programa. Resulta que ustedes tienen que crear, no sé, 3 piezas gráficas para una marca reconocida. Entonces, ¿de qué manera o cómo es el proceso para la creación de dichas piezas gráficas? Entonces, ¿cómo inicio? Inicia tal vez con la petición del cliente, ¿verdad? Con esa necesidad que surge del cliente. Y de allí entonces voy a empezar a desarrollar el proceso describiendo en mi flowchart, en mi diagrama, el paso a paso. Entonces, el cliente me pide, por ejemplo, o surge la necesidad y me pide 3 piezas gráficas. Entonces, ese sería como el inicio del proceso. Ya luego, entonces, yo empiezo con, no sé, la idea o con el esquema, haciendo el esquema para desarrollar dichas piezas gráficas. Entonces, la idea es que vayan mostrando el paso a paso o cada una de las etapas para llegar hasta la finalización, que sería la entrega de esas piezas gráficas al cliente. Tal vez, digamos que eso es como un ejemplo, es muy gráfico sobre lo que pueden hacer o mostrar dentro del flowchart. Dime, Faneira. Profe, en esos momentos tenemos nosotros un lanzamiento con la crema dental total, ¿cierto? Pues tenemos miles de publicidad. Sí. Yo puedo hacer, por ejemplo, inventar un modelo, por ejemplo, un mueble X, ¿sí? Sobre eso yo puedo hacer mi evidencia, ¿sí? Sí, la idea es que dentro de la evidencia se describa un paso a paso de un proceso o de la elaboración de un producto. Entonces ya ustedes deciden si escogen un producto o escogen un proceso. Pero la idea es describir cómo desde que inicia el proceso hasta que finaliza. Entonces ya pues digamos que es tu decisión si vas a describir ese proceso o te vas a enfocar en un proceso que esté relacionado con el programa de formación. Sí les voy a solicitar, por favor, que dentro de la introducción, el párrafo de introducción que ustedes siempre desarrollen, si lo van a hacer sobre su quehacer laboral, me cuenten cuál es su quehacer laboral, es decir, en qué laboran o de qué se trata la compañía, para yo comprender de que la descripción del flowchart. ¿Listo, chicas? Entonces, digamos que básicamente eso es lo que deben desarrollar. Dentro del documento de la evidencia, allí ustedes van a encontrar algunos ejemplos de diferentes diagramas de flujo donde describen ciertos procesos. Entonces, aquí, eso está en el documento de la evidencia, ustedes dan clic allí en cada enlace y allí los pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, hay un diagrama de flujo de un proceso de selección de personal. Hay un diagrama de flujo de un proceso de pedido de venta. Entonces, si ven, son como procesos, pero ustedes también, si así lo desean, pueden hacerlo de la creación de un producto, de la venta de un producto. Ya, digamos que eso es libre decisión de cada uno de ustedes. Bueno, so about the topic, guys. So first we are going to watch a short video
about what is a flowchart. ¿Ok? Entonces vamos a ver un videito muy cortico con el fin de que ustedes conozcan algunas generalidades de lo que es un flowchart y algunos de los elementos más importantes dentro de este tipo de esquema, right? Entonces vamos a observar el videito. Cierro mi micrófono para evitar interferencias de sonido. Si no escuchan, por favor, me indican. Explaining a process or rules of how to do something to someone can be hard work. It's easy for people to misunderstand or miss key steps. Computer programs are a bit like games, with rules that must be followed in a specific order, flow, and logic. The rules are all hidden in the code in computer programs. Not everyone is able to read or write code, though. When showing what a computer program does, using the code is not helpful to people who are not familiar with it. This is where a flowchart comes in. A flowchart shows a step-by-step process using boxes connected by arrows that indicate the direction of the flow. These arrows are called flow lines. A flowchart is a great way of explaining to people how a program works. Actions are represented by standard geometrical shapes so people can quickly understand what is happening at each stage. Most programming flowcharts use 4 main shapes. First, an elongated circle. This indicates the beginning or end of a process. It is called a terminal. The next is a rectangular shape, which represents instructions or actions. Thirdly, there is the diamond, which indicates where a decision needs to be made. In programming, they represent conditional statements from the program code. Lastly, there is the parallelogram, which is used to indicate inputs or outputs. At that part of the program, the user is required to input some information, or the computer displays some information on the screen. You can use other shapes, but remember that the purpose of a flowchart is communication. So it's best to keep it simple so the program can be understood by anyone. Thank you, flowcharts. If it wasn't for these simple diagrams, coding would be way more difficult to understand. They are also useful in bringing programmers that use different programming languages together so they can understand a certain process. Okay, girls, in the video you could watch some different elements that we can use in a flowchart. So we cannot or we mustn't use another different shapes, okay? Because we have some shapes that we have to use in a flowchart, right? So we are going to develop a short activity about the video. Okay, pay attention to this activity. The idea is that you try to identify the elements of a flowchart. Entonces aquí, chicas, la idea es que identifiquemos algunos de los elementos o figuras que se usan para un diagrama de flujo. Bueno, entonces vamos a observar aquí este esquema. Miremos aquí las figuras, las formas que hay. Y vamos entonces a definir o a informar cuál es el uso de cada uno de ellos o qué representa, ¿ok? Entonces, pay attention to this, acá. La lámpara no funciona, ¿ok? For this, where is it? Decision, diamond, end or start. ¿Es una decisión? ¿Es una forma de diamante? ¿Es la finalización o el inicio? Where is it? Start, prof. This is start. Okay, this is the start of a flowchart. Now pay attention to this. What is this figure, this shape? A diamond. A diamond, that's right. Very good. This is a diamond. Entonces, en el diamante
por lo general hay una pregunta que necesita de una respuesta, ¿ok? So, where is it? No. Decision. Ajá, and this is a decision. Esta es una decisión. And here we have, acá, perdónenme, acá. Comprar, ya leemos todo el diagrama para entenderlo un poco mejor. Entonces aquí tenemos comprar una nueva lámpara. Where is it? The end. This is the end, that's right. Entonces tenemos, aquí este es un diagrama supremamente sencillo. La idea es que ustedes hagan algo un poco más largo, más extenso, con la descripción del paso a paso. Este es un ejemplo que es muy básico, pero que la idea es que logren entender cómo se va a desarrollar un diagrama de flujo. Entonces tenemos el inicio. La lámpara no funciona. Eso es lo, digamos que aquí está representándose un pequeño problema. ¿Okay? Tenemos una pregunta. ¿Está enchufada la lámpara? Tenemos una decisión. No. Entonces, si no está enchufada la lámpara, ¿qué debo hacer? Enchufar la lámpara. Pero si sí está enchufada la lámpara, tengo otra pregunta. ¿Está quemada la ampolleta? Si está quemada la ampolleta, entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar la ampolleta. No está quemada la ampolleta, entonces, ¿qué debo hacer? Comprar una nueva lámpara. Entonces, como ustedes se dan cuenta acá, este flowchart, bueno, tiene unas formas que ya están determinadas. Entonces, siempre el inicio va a estar representado por medio de esta figura, que es como o un óvalo o un cuadradito así con las esquinas redondas. Luego siempre está la pregunta que va a ir dentro de un diamante. Y aquí el final, entonces también está así como redondito. Aquí digamos que no se visualiza muy bien, pero digamos que el paso a paso se representa por medio de rectángulos, así como nos lo explicaban en el video. Entonces, de esta manera es que se busca que con esta evidencia, chicos, ustedes puedan presentar un proceso. Bueno, el paso a paso, cada una de las etapas, bien claro, bien desmenuzado, y que se logre entender desde que inicia hasta que finaliza. ¿Listo? Por lo tanto, es importante que ustedes también tengan muy claro ese proceso, porque si yo desconozco algunas partes o algunas etapas del proceso, va a ser un poco complejo que yo lo logre describir. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan bien para que puedan describir cada una de esas etapas. Okay, guys, so right now we are going to continue. Here we have the description. The description, what is a flowchart? It's a picture of the separate steps of a process in sequential order. So this is important, girls, that we have in mind that the process needs to be in order. Este proceso se debe representar de una manera organizada. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, poner los pasos de una forma desorganizada, porque entonces no se va a comprender mi diagrama de flujo ni se va a entender el paso a paso del proceso. ¿Ok? It is a generic tool that can be adapted for a wide variety of purposes and can be used to describe various processes. Entonces, un diagrama de flujo puede ser utilizado para describir un proceso o para describir también la creación de un producto, puede ser. Este es otro ejemplo, como ustedes se dan cuenta, este ya es un poco más complejo, sin embargo, está organizado y contiene todos los elementos que se habían indicado anteriormente. So, when to use a flowchart? So, maybe you can use a flowchart to show a process, okay? To show all the stage in a process. Also to start a process for improvement. To communicate to others how a process is done.
when better communication is needed between people involved with the same process, to document a process and when planning a project. Entonces, cuando yo debo utilizar un diagrama de flujo, lo puedo utilizar básicamente para describir o para mostrar cómo se desarrolla un proceso. También cuando yo quiero presentar algunas situaciones de mejora para dicho proceso, también puedo usar un flowchart. Cuando estoy planeando un proyecto, entonces digamos que eso puede ser como una ruta dentro de la planeación de mi proyecto. Entonces allí vamos a usar un flowchart. Además que un flowchart, chicas, es, digamos que es un esquema que si se desarrolla adecuadamente, es muy claro y va a ser muy sencillo de comprender. Entonces va a ser mucho más fácil comprender y entender un proceso por medio de un esquema de estos, por medio de un diagrama de flujo. So, flowchart basic procedure. Define the process to be diagram. Write its title at the top of the work surface. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir el título del flowchart, ¿ok? Discuss and decide on the boundaries of your process. Where or when does the process start? Where or when does it end? Discuss and decide on the level of detail to be included in the diagram. En este paso es importante que se decida, se tenga claro cuándo inicia el proceso. Cuando yo les daba el ejemplo de la creación de unas piezas gráficas para un cliente, yo tengo que tener claro que ese proceso inicia con la solicitud del cliente, porque si el cliente a mí no me da algunos requerimientos, una solicitud, pues digamos que yo no puedo empezar a inventar de la nada o a crear de la nada. Yo tengo que tener un objetivo claro, qué es lo que pretende mi cliente con esas piezas gráficas. Entonces, el inicio de mi proceso es básicamente la solicitud del cliente. De ahí ya puedo arrancar e ir describiendo el paso a paso que debo seguir para entregarle las piezas a mi cliente, ¿ok? Entonces es importante también tener claro cuándo empieza y cuándo finaliza ese proceso, ¿ok? So brainstorm the activities that take place. Entonces acá es muy importante también hacer como una lluvia de ideas para tener en cuenta las actividades que se deben desarrollar para llegar a la finalización de dicho proceso. Si yo entonces, continúo yo con el ejemplo, entonces luego de la solicitud del cliente, entonces empiezo a crear los bocetos, ¿ok? De las piezas. Luego entonces ya las paso a digital. Ya luego les voy haciendo algunas mejoras. Luego le muestro al cliente para su aprobación, pero resulta que al cliente no le gustaron los colores. Entonces, ¿qué debo hacer? Luego tengo que hacer las correcciones solicitadas por el cliente, hacer cambio de color, hacer cambio de tipografía o de imagen y volver a editar. Entonces, si ven, es como definir y tener muy claro cuáles son esas etapas dentro de mi proceso. So, arrange the activities in proper sequence. Es importante que esas actividades o ese paso a paso tenga una secuencia, que esté organizado. Porque, por ejemplo, yo no puedo empezar mi proceso haciendo la edición de las piezas sin tener primero la solicitud del cliente. ¿Ven? Entonces es necesario que se cree el paso a paso de forma organizada. When all the activities are included and everyone agrees that the sequence is correct, draw arrows to show the flow of the process. Entonces, digamos que ya eso también lo pueden ir haciendo a medida que van incluyendo las actividades, ir dibujando las líneas de flow lines o de arrows, las líneas que son esas flechitas que me indican para dónde va mi proceso. Es decir, si mi proceso o la descripción sigue hacia abajo o se va a desviar un poco hacia la derecha porque tengo que tomar una decisión. ¿Ven? Entonces, estas flechas
fundamental que las incluyan dentro del diagrama para que este se pueda comprender y se entienda qué actividad sigue después de otra que yo haya descrito. Esto es importante, esto de las flechas, hay que tener cuidado también cómo las uso, ¿ok? And here we have some common flowchart symbols. So pay attention to this picture. Okay, maybe we are not going to use all of these symbols. Maybe you can use, for example, this terminal, okay? This for the process, this for the decision, I don't know, and the flow line, okay? Maybe the symbol of document. Tal vez no vamos a usarlos todos, aquí pues hay muchos, pero digamos que esto se usa mucho en programación, ¿no? Cuando se hace la programación de un nuevo software, por ejemplo, ellos utilizan mucho esos símbolos para describir los procesos. Ustedes se dan cuenta que hay algunos que no, que por ejemplo no están muy relacionados tal vez con nuestro proceso, entonces lo que les sugiero es que usen los más comunes para no complicarse tampoco en la descripción de ese proceso, right? And I have here the description of each symbol. For example, this is a start and end symbol. Ustedes se dieron cuenta que en algunos flowchart está entonces este que es así como un óvalo o en otros que es como un cuadradito con las esquinas redondeadas. Entonces lo pueden usar de las dos maneras. So the terminator symbol marks the starting or ending point of the system. It usually contains the word start or end. Digamos que aquí yo les sugiero que en vez de poner aquí start, pongan cómo inicia el proceso y también cómo finaliza. Entonces, ese inicio y esa finalización del proceso iría dentro de esta forma. ¿Ok? Now, action and process symbol. A box can represent a single step. For example, add 2 cups of flour or an entire sub-process, make bread. Entonces, este rectángulo, dentro del rectángulo, se debe incluir cada una de las acciones para yo llegar hasta la finalización de mi proceso. Dentro del rectángulo, chicos, no pueden describir 2 pasos a la vez, no, porque se deben dividir, es decir, dentro de cada rectángulo debe ir solo una acción o solo una actividad. Si son varias actividades seguidas, lo que hacemos es poner rectángulo, flechita, otro rectángulo, describo nuevamente y otra flechita y otro rectángulo. En caso de que sean varias acciones seguidas, ¿ok? Pero no podemos acá incluir párrafos extensos, ni más de una acción o actividad dentro del proceso. Right? Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Manita arriba o pulgar? Si he sido clara hasta el momento. Ok. Ok, Faneira. Jamie, thank you. Lina, thanks. Jesus. Did you understand? Gersus, are you here? Bueno, Gersus, ¿estás por aquí, Gersus? Bueno, creo que Gersus no está allí. Bueno, continuamos con document symbol, a printed document o report. Si no es necesario, no lo vamos a utilizar. Aquí me representa un documento. Entonces, puede ser que dentro de mi proceso yo necesite un documento, que ese documento sea impreso para una firma, entonces voy a incluir, por ejemplo, este símbolo, right? So, multiple documents represent multiple documents in the process. Igual, si lo necesitamos, entonces lo utilizamos. Decision symbol, a decision or branching point.
Lines representing different decisions emerge from different points of the diamond. Recordemos que dentro del diamante vamos a poner una pregunta. Yo no puedo usar un diamante para describir una acción o un paso dentro del proceso, ¿no? Dentro del diamante incluyo una pregunta. Chicos, aquí sí les voy a recomendar que por lo menos el diagrama de flujo tenga una pregunta que me lleve a tomar una decisión de sí o de no. Eso también es importante para que el proceso sea claro y se comprenda. Input or output symbol represent material or information entering or leaving the system. Bueno, digamos que este no es muy necesario dentro de los procesos, es más como para los procesos de software y demás. Here, manual input symbol, preparation symbol, and connector symbol. Estas no son tan necesarias para el proceso o para los procesos que ustedes vayan a describir. Sin embargo, pues están allí por si desean utilizarlos. Okay. The flow line, of course, you need to use them. Esas sí las necesitan usar. Shows the direction and order of the flow. Esto es indispensable porque muestran la dirección y el orden dentro del diagrama de flujo. Okay, guys, here we have some two flowchart types. Tenemos también entonces dos tipos de diagrama o los que vamos a trabajar acá. So the first one is a product flowchart and the second one is a process flowchart. First, the product flowchart diagrams illustrate the activities, tasks and processes necessary to develop a new product. Entonces, cuando yo uso un diagrama de flujo de producto, yo voy a ilustrar, voy a representar cuáles son esas actividades, esas tareas, esos pasos que yo necesito para crear un nuevo producto. ¿Okay? Eso sí voy a hablar sobre la creación de un nuevo producto. In the other hand, the process flow chart illustrates all the tasks, activities, and actions required to complete a process and produce an outcome. Entonces, por el otro lado, entonces tenemos el diagrama de flujo que me va a describir un proceso. Entonces allí él me muestra o me ilustra todas las tareas, todas las actividades, el paso a paso, las etapas que se necesitan para completar o para desarrollar un proceso desde que inicia hasta que finaliza. Como les indiqué al inicio de la sesión, ya ustedes deciden qué tipo de flowchart van a presentar, si para la creación de un producto o para un proceso, ya sea de su ambiente o de su ámbito laboral o de su contexto académico. Guys, this is an example of a flowchart, so pay attention. Do you understand the flowcharts yet? This is great. Check out our diagram templates and get started. Learn more at here, these links. If no, would you like to start with the basics? If yes, read this complete guide. If no, learn more about flowcharts. Aquí en este ejemplo, yo puedo visualizar que hay dos errores. ¿Cuáles creen que ustedes que son los dos errores que hay en este diagrama? It's not about vocabulary or it's not about grammar, okay? But this is about all the shapes or the forms that they use in the flowchart. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un error que hay aquí?
Think about that. Analícenlo un poco. Piensen cuál podría ser. Básicamente en las figuras. ¿Qué opinan, guys? No? Nobody? Okay, first, this shape. Aquí, ¿cuál es el error? Miren que aquí hay una pregunta y aquí hay otra pregunta. Y que habíamos hablado de la figura o de la forma para incluir las preguntas. ¿Cuál es la forma que yo uso para incluir preguntas en un flowchart? No, guys? Remember the video, remember the explanation. No, nobody? The diamond, guys. Recuerden que las preguntas deben ir en un diamante. Ese sería el primer error. Y el otro es que el inicio, bueno, por lo general el inicio no, en el inicio no hay una pregunta, hay un concepto. Debe ir un concepto, una frase que me indique cuál es el inicio del proceso. Bueno, entonces aquí en este caso tendríamos como esos dos errores. Recordemos, las preguntas van dentro del diamante y el start va dentro del óvalo o el rectángulo aquí con las esquinas redondeadas. Okay, this is another example of a flowchart. Okay, pay attention. In this start, okay, add to cart, check out items, add shipping info, add payment, valid payment. If no, present error message. If yes, send order to warehouse, pack order, quality check, okay, ship items to customer. Entonces, este ejemplo de flowchart, ¿de qué es? De acuerdo a la descripción de cada uno de los, del paso a paso. Los escucho, chicos. Estamos hoy un poco tímidos en la sesión. ¿De qué se trata? No sería, el flowchart? Dime. no sería como el proceso. Sí, claro que sí, es un proceso, pero ¿de qué se trata ese proceso? ¿Qué me está mostrando este proceso? ¿De qué es? Profe, como la elaboración de un recibo para un pago de ship es, sí, como el pago y el recibo, la demostración de la facturación. Bueno, digamos que está incluido, sí, claro que sí, pero en general es mostrar un proceso de qué. Acá hay algo importante. Send order to warehouse. Pack order. Quality check. Ship items to customer. I can't remember what is warehouse, teacher. Warehouse es como una bodega. Ah, entonces está como comprando algo por internet. Online. Ajá, correcto. Esto es como una compra online.
¿Por qué? Porque me dice que vamos a agregar al carrito. Entonces, ¿qué es lo que voy a agregar al carrito? Que los productos, ¿no? Los productos que quiero comprar. Entonces, ya luego me dice que voy a agregar la información para hacer el pago. Que si el pago es válido, entonces ya se continúa con la orden, se envía la orden como a la bodega, luego se empaca la orden o los elementos, lo que se compró. Se hace control de calidad y se envían los elementos o los productos al cliente. Entonces, este flowchart me está mostrando cuál es el proceso que se hace para una compra online. ¿Listo, chicos? Entonces, es algo así lo que ustedes deberán realizar. Bueno, eso en cuanto a lo que es un flowchart, a los elementos y cómo se puede elaborar un flowchart. Ahora, ¿yo qué les sugiero para desarrollar este diagrama? Y es que nos devolvamos un poquito al tiempo presente simple, porque las frases que ustedes van a poner en el paso a paso van todas en presente simple. La pregunta también va en presente simple. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá todos los verbos están en presente simple. At, check out, at, send order, pack, ship items. Entonces, todos estos verbos están en presente simple, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, recordemos ese tiempo gramatical que tal vez lo trabajamos como en el nivel 2 o 3, para que por favor allí lo revisen. Y las frases, entonces, todas las escriban en presente simple. No agregamos ing, no agregamos verbos en pasado, sino que todo debe ir en presente simple. Bueno, aquí es una imagen donde se les recuerda cómo es affirmative, what is the question and the negative form of present simple, que tenemos el sujeto, tenemos, bueno, en este caso no es necesario poner sujeto, es sencillamente el verbo, ¿ok? El verbo y el complemento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, recuerden las preguntas también. No olviden, por favor, las preguntas van dentro de los diamantes. Para las decisiones pueden ponerlo así en un circulito o pueden ponerlo así dentro de otra forma, ojalá también de otro color. Recuerden que los diagramas, para que se visualicen un poco más interesantes, más llamativos, pueden tener colores. Y más ustedes, pues que están estudiando desarrollo publicitario, saben que el color es un elemento indispensable dentro de las piezas gráficas, dentro de los esquemas. Entonces, los invito a que el diagrama lo hagan también con colores para que se diferencien también los pasos, las acciones y demás elementos. Okay, guys. Here we have another video about these elements in a flowchart. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Aquí, ay chicos, permítanme que sí no lo tengo abierto. Sí, aquí les dan como una explicación general de lo que es un diagrama de flujo. Entonces, lo vamos a observar. Y, permítanme. Listo, este está en español, entonces para que por favor le prestemos mucha atención a este video y complementemos un poco la información que ha sido compartida durante la sesión. ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso
como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo. El interno indica el enlace de 2 partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo, pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso 2 ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no, asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos. Ahora seguimos con un símbolo de decisión con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso. Otra forma de organizar información son los cuadros comparativos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo se hace un cuadro comparativo. Ahora, en cuanto al... Listo, chicos, entonces allí digamos que de una manera mucho más gráfica nos mostraban entonces los símbolos, la función de cada uno de ellos y cómo los podemos utilizar dentro de nuestro flowchart.
Recuerden que para esta evidencia ustedes pueden utilizar plantillas, hay plantillas de diagrama de flujo en algunas páginas, entonces las pueden utilizar. Recuerden por favor citar dentro de las referencias bibliográficas de dónde tomaron esa plantilla. ¿Ok? Y como sugerencia también les pido que me indiquen dentro del documento de la evidencia o den a conocer el link de donde hicieron su diagrama de flujo. Okay, so finally we have here some special recommendations for you. Develop the evidence according to the instructions. Choose a process and make a sketch of it. Es importante que puedan hacer primero como un bosquejo del diagrama y del proceso para que no se les vaya a quedar ningún paso por fuera o ninguna actividad o acción importante por fuera de ese diagrama. Order the steps in the process and use the symbols. Por favor, chicos, es importante que usen los símbolos adecuados, los que se vieron durante esta sesión. Recordemos que, por ejemplo, si estoy describiendo un paso, no voy a usar un diamante porque el diamante es para preguntas, que el inicio va en un óvalo, al igual que el final, que debo usar flechas y pues que ojalá puedan utilizar colores y ser muy descriptivos dentro de este flowchart. Use simple present in the sentences and remember that you can use a template for the diagram. No olviden, pueden utilizar una plantilla y por favor referenciar todos los sitios web, las páginas, dentro de las referencias bibliográficas. Okay, guys? So we finish with the explanation. I don't know if you have some doubts or questions about the evidence. Entonces, chicos, no sé si tengan de pronto alguna duda, preguntas sobre la evidencia. Y mientras voy compartiendo el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Dudas, preguntas, inquietudes. Yo considero que esta es una evidencia sencilla, pero que deben, por favor, ay, yo que les compartí. Ay, no, chicos, espérenme que ya no compartí la link de asistencia. Deben sí ser muy descriptivos, por favor, al momento de hacer la descripción del diagrama de flujo, del proceso, ¿no? Hacer la descripción del proceso, ser muy descriptivos, pensar en el paso a paso, en aquello que es necesario incluir, en las decisiones que se deben tomar, que si la decisión es afirmativa, ¿qué pasa luego? Que si es negativa, ¿qué pasa también? Entonces, para que por favor tengan en cuenta todos estos aspectos para que el diagrama les quede elaborado de la manera adecuada. Ahora, lo pueden desarrollar allí en el video, en el último video estábamos viendo que lo pueden desarrollar de manera horizontal, de manera vertical o incluyendo las dos formas, pero la idea es que no se compliquen. Si lo quieren hacer vertical, lo pueden hacer vertical, si no, lo pueden hacer horizontal. Para mí es mucho más sencillo de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, pero ya ustedes lo desarrollan de acuerdo a cómo lo quieran hacer, como les parezca mucho más sencillo y mucho más cómodo para ustedes. ¿Listo? Bueno, Jamie, cuéntame, ¿tienes alguna duda? Profe, no, pues hay una cantidad mínima de pasos. Quiero decir, el proceso mínimo debe tener una mínima, bueno, ¿cuánto sería el mínimo de pasos que puede tener? No, digamos que no les indico la cantidad mínima, pero por ejemplo no me van a presentar un proceso de 6 pasos, porque pues sería algo muy sencillo. Yo diría que, no sé, 10, 12, pienso yo que lo podrían hacer de más de 10, como para que quede completo, ¿sí? Para que se entienda todo el proceso. Porque si ya, por ejemplo, lo veíamos ahorita con el de tomar café, quiero tomar café, solo se presentaban como 2 o 3 pasitos nomás. Entonces la idea es que ustedes sean un poco más descriptivos
y que puedan presentar todo el proceso de una forma completa y organizada. ¿Listo, Jamie? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda o inquietud? No questions. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas. No, perfecto. Listo, muy bien. Espero entonces que les haya quedado claro, que los videos, que la información compartida haya sido de utilidad para el desarrollo de esta evidencia. Por favor, recordemos las fechas. La evidencia aún no está habilitada, pero sí ya mañana pueden ver la grabación de la sesión en línea para que puedan ir pensando en qué proceso van a describir. Okay, guys? So thank you so much for your attention, for your attendance to this class. And see you in a next class. Entonces, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Todavía esta fase, en esta fase tenemos varias evidencias seguiditas, chicos, entonces hay que trabajar con mucho ánimo y con mucho esfuerzo en estas evidencias de inglés, que ya casi estamos también finalizando el año académico. Entonces, la idea es que puedan irse a su descanso de diciembre ya estando al día. ¿Listo, chicos? Entonces, les deseo una muy buena noche, les agradezco por su asistencia, por su participación y nos encontramos en una próxima sesión. Bye, bye, and thank you so much. Have a nice night. Chao, chicos, buena noche. Gracias. Good night for everyone. Bye, bye, thank you.